Bueno, ahora en este video estaremos viendo el tema de la profecía de las iglesias, la parte 1. Este tema será de 2 videos, ya que es un tema un poco extenso, y podemos encontrarlo en el capítulo 2 de Apocalipsis. Veamos un poco del contexto. Juan el pastor. Juan fue el pastor más importante de las 7 iglesias principales del Asia bíblica, conocido como ahora Turquía. Pues desde la isla de Patmos, Juan le escribe a estas 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, descritas en el orden que Juan solía visitarlas desde su casa en Éfeso. Y aquí vemos un poco la ruta de, los puntos geográficos en donde se encontraban las iglesias que Juan visitaba. Entonces tenemos 3 aplicaciones. Una son cartas personales a congregaciones locales del primer siglo después de Cristo y tratan de problemas y virtudes locales. Otra de las aplicaciones es una aplicación simbólica de los 7 periodos de la principales de la historia, que mediante entre la primera y la segunda venida de Cristo es paralelo a lo representado por los sellos y las trompetas. Y también tienen una aplicación personal a cada uno de nosotros y a la iglesia presente. Entonces, en los días de Juan, el libro de Apocalipsis fue escrito durante el reinado del emperador romano Domiciano. Este condenó a Juan a trabajar en las minas de la isla de Patmos. El emperador de Nerva, su sucesor, dio libertad a los que habían sido desterrados, y así Juan pudo volver a Éfeso un poco antes de su muerte. En los días de Juan también él estuvo entre los últimos de esa privilegiada generación que conoció personalmente a Jesús. La mayoría dormía en sus tumbas, incapaces de dar testimonio personal y audible. La iglesia, que en sus primeros días experimentó un gran crecimiento, empezó a afrontar ciertos problemas. La persecución tampoco se dejaba de esperar. Los césares en ese entonces exigían adoración y culto hacia ellos. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco de relación de Apocalipsis 1 con 2 y 3. Éfeso, el que anda entre los candeleros. Esto lo vemos en Apocalipsis 2.1. Esmirna, el que estuvo muerto pero revivió. Lo vemos en Apocalipsis 2.8. Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Lo vemos en Apocalipsis 2.12. Tiatira, el que tiene los ojos llameantes y pies de bronce bruñido. Está en Apocalipsis 2.18. Sardis, el que tiene las 7 estrellas en su manto. Apocalipsis 3.1. Filadelfia, que tiene la llave en su mano. Apocalipsis 3.7. Y la Odisea, que es el testigo fiel y verdadero, que lo vemos en Apocalipsis 3.14. Entonces esto concuerda con la condición de la iglesia a la que se aplica para Éfeso, que había perdido su primer amor. El divino amante anda caminando cerca para atraer su atención. Para Esmirna, cuyos miembros estaban siendo martirizados, él viene como el que puede resucitar a los mártires. Para Pérgamo, que tuvo que luchar contra las fuerzas del mal y la apostasía, Jesús se acerca con la espada en la mano para dirigir la batalla. Para Tiatira, que tuvo que vivir bajo la influencia de una Jezabel espiritual, o se podría decir como adulterio espiritual, viene el príncipe de luz para que la luz de la verdad brille aún en esa oscura experiencia. Y bueno, en el bosquejo de estas cartas se da una descripción de Jesús: un elogio, una reprensión, una corrección y una promesa. Entonces, veremos primero la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso
Es la mayor, bueno, fue la mayor y más importante de las 7 ciudades, la ciudad de Éfeso fue la mayor y más importante de estas 7 ciudades mencionadas. Eh, Representa la iglesia apostólica del año 31 al 100 después de Cristo y una de sus características es la pureza doctrinal, pero un entusiasmo disminuido. Entonces aquí vemos unas imágenes de Éfeso, la ciudad. Vemos el templo de Diana. Estaba ubicado en la ciudad de Éfeso y era el edificio más hermoso de la ciudad y una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Este templo era 4 veces mayor que el Partenón de Atenas y tenía 127 columnas para sostener el techo. 36 de ellas eran recubiertas de oro y piedras preciosas. La iglesia en Éfeso. Aquí vemos una imagen de la iglesia en Éfeso y esta iglesia fue fundada por Pablo. Aquila y Priscila fueron dejados en Éfeso por Pablo en el año 52 después de Cristo. Pablo en su tercer viaje misionero se quedó ahí 18 meses. Juan llevó a María a vivir a esa ciudad. Pablo le escribió una carta a la iglesia de Éfeso y llegó a ser un centro indiscutido del cristianismo. Entonces ahora vamos a ver el mensaje a Éfeso. En el capítulo 2, versículo 1 del libro de Apocalipsis, vemos una descripción de Jesús. En el versículo 2 vemos un elogio. En el versículo 4 vemos una reprensión. En el versículo 5 vemos una corrección. Y en el versículo 7 vemos una promesa. Algo interesante es que en el versículo 6 del capítulo 2 de Apocalipsis vemos a los Nicolaitas. Y esta es una de las sectas heréticas que atormentó a las iglesias de Éfeso y Pérgamo. Esta fue una secta gnóstica. Enseñaba que las obras de la carne no afectan a la pureza del alma y por consiguiente estas no tienen valor o no tienen nada que ver con la salvación. Y lo que creían era que no importa lo que se haga con el cuerpo, lo importante es el conocimiento y no la práctica. Entonces vemos 3 aplicaciones para esta iglesia: una aplicación local, una aplicación histórica, que era pues en el momento en que esa iglesia existía, y una aplicación actual, tanto para la iglesia como personal, para mí mismo. En las 3 iglesias siguientes fueron las iglesias de Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Estas cubren la historia de la iglesia desde el fin del primer siglo hasta el fin de la Edad Oscura. Empezó con la disminución del entusiasmo, entonces una sutil concesión y finalmente un completo abandono de la fe confiada por el Señor a la iglesia. La historia de estos 3 periodos es muy triste. Esmirna, que significa aplastado, era una ciudad marítima al norte de Éfeso. Era un maravilloso puerto natural. Representa a la iglesia perseguida. Esta fue del año 100 al 313 después de Cristo. Y el imperio romano sometió a mucha opresión a los que realizaban el culto al emperador. Como ciudad, rivalizaba con Éfeso. Tenía un puerto amplio y de aguas profundas. Era una ciudad de mucho comercio debido al puerto que tenía. Fue la cuna del poeta Homero. Tenía el mayor teatro público de Asia. Tenía un gran estadio y una enorme biblioteca. También estaba ubicado ahí el templo a Zeus. Sus monedas, primera en Asia y belleza y tamaño. Hoy es la tercera ciudad de Turquía y se le conocía como la ciudad de la vida. Entonces, ahí murió
en el martirio de uno de los pastores cristianos, Policarpo, en el año 165 después de Cristo, cuando se instaló a abjurar contra Cristo, cuando se le instó, perdón, a abjurar contra Cristo, contestó serenamente: por 85 años le he servido sin que nunca me hiciera daño alguno. ¿Cómo podrías yo blasfemar de mi Rey y Salvador? El mensaje es Mirva. Vemos que en el capítulo 2, versículo 8 del Apocalipsis, vemos la descripción de Jesús. En los versículos 9 y 10, el elogio. Esta no tiene una reprensión y no tiene una corrección. Y su promesa está en Apocalipsis 2:11. Vemos en el versículo 10 del capítulo 2 de Apocalipsis una tribulación por 10 días. En profecía, un día equivale a un año, y esto lo podemos ver en el libro de Números 14:34, capítulo 14, versículo 34. Estos 10 días de persecución fue bajo el emperador Diocleciano, del año 303 al 313 después de Cristo. Fue la más intensa y voraz persecución contra los cristianos. Y tiene 3 aplicaciones: local, histórica y actual, tanto iglesia como personal. Y ahora pasamos con la iglesia de Pérgamo, que significa exaltada o elevada. Esta fue construida la ciudad sobre una colina. Tenía uno de los hospitales más famosos de la antigüedad. Adoraban al dios Ofidio Esculapio, que estaba simbolizado por una víbora. Representa la iglesia de Transigencia del 313 después de Cristo al 538 después de Cristo. En esta iglesia en esta ciudad se introdujeron muchas falsas doctrinas en este periodo. Esta ciudad también estaba a unos 300 metros sobre el valle. Era la capital de la provincia. Era el centro oficial del culto imperial de Asia. Fue la primera ciudad que recibió autorización para construir un templo al César vivo. Y tenía una biblioteca de 200,000 tomos. El mensaje a Pérgamo lo vemos en Apocalipsis 2:12, donde inicia con una descripción de Jesús. Luego sigue con un elogio en el versículo 13, una reprensión de los versículos 14 al 15 y una corrección en el versículo 16. Y finalmente su promesa en el versículo 17. Vemos en el versículo 2:14 la doctrina de Balaam. Balaam hizo caer a Israel mediante 2 prácticas paganas: banquetes sacrificiales y fornicación. Y lo hizo mezclándolo con la religión. Eso fue exactamente lo que sucedió después de la legalización del cristianismo por el emperador Constantino. Se introdujo cuantiosos elementos paganos dentro del cristianismo. El resultado fue una mezcla de la religión verdadera con el paganismo, y esto dio lugar a una caída espiritual. Vemos también la piedrecita blanca en el versículo 17 del capítulo 2 de Apocalipsis. En la antigüedad la sentencia de los juicios se declaraba mediante el uso de una piedra blanca para los absueltos y negra para los culpables. En el tribunal final, Dios defenderá a su pueblo, y gracias a la muerte y resurrección e intercesión de Jesús. Nombre nuevo. El nombre es un símbolo del carácter. Vemos 3 aplicaciones: una local, una histórica, una actual, tanto para la iglesia como personal. Y pasamos a la iglesia de Tiatira, que significa sacrificio. La ciudad de Tiatira era una ciudad industrial
Esta iglesia representa la Edad Oscura, desde el 538 al 1517, y en este periodo la luz de la verdad casi dejó de brillar. La ciudad de Tiatira, situada en el fértil valle, no tenía fortificaciones naturales, tenían que compensar esa falta con la valentía personal. Nada de ella de los tiempos bíblicos permanece. La corporación industrial por la lana, el lino, el teñido, el cuero, alfarería, bronce y venta de esclavos. El templo a Apolo dominaba la ciudad y en él había una deidad femenina. El mensaje de Tiatira lo vemos iniciando en el capítulo 2 y versículo 18 de Apocalipsis. Este contiene una descripción de Jesús en el versículo 18, en el versículo 19 contiene un elogio, en el versículo 20 una reprensión, en el 25 una corrección, y la promesa la encontramos de los versículos de los versículos 26 al 27. Esa mujer Jezabel la vemos en el capítulo 2, versículo 20 de Apocalipsis, y esta es una referencia al poder que provocó la gran apostasía medieval, la que mezcló el cristianismo con el paganismo en un adulterio osado y abierto. Esta tiene 3 aplicaciones: la local, la histórica y la actual, que se divide en 2, tanto para la iglesia como una aplicación personal. Y bueno, en el siguiente video veremos las siguientes 3 iglesias. Es todo por este video. Vamos a tener una breve oración para terminar. Así que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este conocimiento que tú nos has dado del libro de Apocalipsis. Te pedimos que nos ayudes a seguir estudiándolo con mucha reverencia y que por favor vengas pronto. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos vemos en el siguiente video.